Reporte 100. Ayer la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió 15 recomendaciones y ya las notificó a la Fiscalía General de Justicia del Estado por 15 casos diferentes de desaparición de personas, en donde se contabilizan 23 personas desaparecidas y 27 familiares, es decir, se trata de 50 víctimas directas e indirectas. Dice la Comisión Estatal de Derechos Humanos que la Fiscalía cometió dilación, graves periodos de dilación injustificados en las investigaciones, omisión grave de actuaciones imprescindibles. Y está con nosotros para contarnos sobre estas recomendaciones el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luis Fernando Rentería Barragán. Luis Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto como siempre, Juan Carlos. ¿Son personas desaparecidas en qué periodo? Son personas que desaparecieron entre 2016 y 2021 sí, en 8 municipios distintos del estado de Sonora. 2016 y 2021. ¿Familiares de estos desaparecidos acudieron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para poner una queja? Así es, familiares pues que se encontraban en la búsqueda de estas personas y que después de haber iniciado las investigaciones ministeriales, después de haber iniciado el trabajo de la Fiscalía, pues tenían esta impotencia de que ellos advertían que las investigaciones no avanzaban e interpusieron queja en la comisión, principalmente por dilación, ¿no? Queja por dilación es la constante, entonces. Exacto. ¿Qué es dilación? Que es una vulneración de una rama del derecho de acceso a la justicia por no actuar de forma apropiada, ¿no? en una investigación. Y concretamente lo que advertimos en estos 15 casos, es importante aclarar que se trata de 15 casos, ¿no? Sí. No son 15 cosas que recomendó la comisión, son 15 expedientes diferentes que en suma dan 50 víctimas, entre víctimas directas e indirectas, ¿no? Recomendaciones en concreto son 6 puntos. Pero bueno, en estos 15 casos lo que advertimos básicamente son dos grandes temas. Primero, que cuando desaparece una persona, las autoridades ministeriales están obligadas a seguir un protocolo homologado, ¿no? Uno que estaba vigente en 2015, luego otro que se reformó en 2020, donde se establecen muy claramente cuáles son las actuaciones que debe realizar el Ministerio Público en las primeras 24 horas. Las primeras 24 horas que son vitales para estar en posibilidades de encontrar a una persona. Y lo que advertimos en estos 15 casos es que en la gran mayoría no se realizó ni siquiera una sola de estas diligencias. Y en los que sí se llegó a realizar fue una, ¿no? Entonces, esto obviamente disminuye fuertemente las posibilidades de encontrar a la persona desaparecida. Esa es la primera constante. La segunda constante es que luego de continuadas las investigaciones se advierten periodos muy prolongados en los que no se realiza ninguna diligencia. Hay un caso en el que no se mueve la carpeta de investigación en 2 años, 4 meses. Y si sumamos los periodos en los días, digamos, en los que no se hace absolutamente nada, hay otro caso en el que la Fiscalía no actuó durante 4 años, 8 meses. Entonces eso nos habla de un problema muy importante que tenemos que atender, que tenemos que señalar, porque no es un solo caso. Creo que eso es lo importante y ese es el mensaje importante que está enviando la comisión. Hay un tema estructural que aparece constantemente en los 15 casos y pues que se tiene que atender. ¿Quiénes son los desaparecidos? Estas 23 personas desaparecidas, ¿quiénes son? Es decir, ¿cuáles son sus perfiles? ¿Mujeres, hombres, trabajadores, jóvenes, niños? ¿Qué perfil tienen estos 23 desaparecidos? La mayoría son personas hombres, jóvenes, pero también hay mujeres, hay un adolescente, hay una niña, hay un trabajador jornalero agrícola, ¿no? En fin, o sea, una diversidad de perfiles. ¿Cuántas mujeres son de estas 23 personas desaparecidas? 2 mujeres. Son 2 mujeres. 2 mujeres. 2 mujeres y 21 personas hombres. Uh-huh. De estas 23 personas desaparecidas y de estas 23 personas que están en estas recomendaciones, ¿las 23 continúan desaparecidas? Hay 2 personas que aparecieron, pero casi inmediatamente después de que fueron sustraídas, ¿no? Por ejemplo, hay algún caso donde se desaparecieron 2 personas
y al día se dejó en libertad uno y la otra persona continuó desaparecida. O sea, Sí. las dos personas que aparecieron en estos casos fueron puestos en libertad por los victimarios, ¿no? No fueron producto de haberlos encontrado pues, por la investigación ministerial, ¿no? Sí, y si la Fiscalía General de Justicia sale como suele salir desde hace muchos años y que sigue la constante en este momento y te dice, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luis Fernando Rentería Barragán, es que estos desaparecidos estaban vinculados con el crimen organizado y que estos desaparecidos cuando estaban en el kinder se robaban el lonche de los compañeritos y les empiezan a sacar una serie de antecedentes o de vínculos con los familiares, o porque andaban en malos pasos, y ya como que con eso quieren justificar, lo desaparecieron por algo. Yo espero que no sea así. Yo espero que se atienda con seriedad. Sí. Creo que son, una cosa que debo decirte es que son recomendaciones muy bien cuidadas, son recomendaciones totalmente diferentes a como se hacían antes. Pero independientemente de que hayan tenido algún vínculo con... Hay un trabajo de justificación fuerte, de argumentación, y un tema que tengo que decirte directamente es que este tipo de expresiones, de acuerdo a las altas cortes internacionales, es una forma de tratos degradantes, crueles, inhumanos. No nos podemos expresar así de una víctima, y mucho menos a una víctima de desaparición forzada, que es la violación de derechos humanos más grave que hay. Sí, ¿a quiénes sí busca la Fiscalía General de Justicia? ¿A quiénes sí busca? Porque la Fiscalía General de Justicia sí busca a personas desaparecidas. ¿Busca nada más a aquellos casos que se hacen mediáticos? Mira, en estos 15 casos son los 15 casos del universo que tenía la comisión, son los 15 casos que estaban en la comisión, y en estos 15 casos, que desde luego pues no son todos los casos que están en la fiscalía, en este 15 casos advertimos estas dos constantes de dilación que te comentaba. Sí, estos 15 casos fueron de personas que se presentaron ante la comisión a presentar, bueno, a interponer estas quejas. Ahora me llama la atención, son personas desaparecidas de 2016 a 2021, y tu gestión inició ¿cuándo, Luis Fernando? Justo hace 6 meses. En marzo del 2022. De este grupo de personas desaparecidas, ¿hay desaparecidos que hayan sus familiares presentado quejas durante tu gestión? No, tenemos un caso de ahora el 30 de agosto. Sí. Pero que más que por la búsqueda de una persona desaparecida tenía que ver más con el tema de identificación, ¿no? De pruebas de ADN. O sea que también hubo dilación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para actuar ante estas quejas. Debo ser autocrítico del trabajo de la comisión. Yo soy también responsable no solo de lo que ha sucedido en estos 6 meses, sino soy el representante de una institución que tiene 30 años, y debo decir que son 15 casos que estaban detenidos, ¿no? Que estaban sin trámite, y hay 2 casos en particular que estaban en una situación irregular, ¿no? Y que nosotros, a partir de reuniones que tuvimos con las colectivas de búsqueda desde junio del año pasado, y de ese compromiso que hicimos de tratar con seriedad el tema de desapariciones, nos dimos a la tarea de buscar todos y cada uno de esos casos, y sí debo decir que no era correcta la forma en que estaban esos casos ahí, y que por eso nosotros decidimos atenderlos todos y de una sola vez. Si nos dices que entre las cosas más graves que encontraron en estas carpetas, en estas quejas, hay expedientes que no se movieron durante 4 años, o expedientes que no se han movido en más de 2 años, 2 años y medio. ¿Qué otras cosas graves o que te hayan llamado la atención como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que no ha hecho la Fiscalía en algún caso en particular? Ponnos un ejemplo. Bueno, por ejemplo, en el caso del adolescente desaparecido y de la niña desaparecida, pues se tratan de casos que, por tratarse precisamente de niñas, niños y adolescentes, hay que tener un trato diferenciado, una debida diligencia reforzada en la búsqueda de personas, por tratarse de personas que están en esa situación de vulnerabilidad. Y pues la gravedad de la atención de las apariciones se agrava porque no solo no se realiza esta debida diligencia reforzada, sino que ni siquiera se da el tratamiento básico pues de una persona desaparecida. Sí. ¿Cuáles son los 6 puntos que incluyen estas 15 recomendaciones a la Fiscal General de Justicia, Claudia Indira Contreras? Pues la primera, continuar con la búsqueda de las personas desaparecidas. La segunda, concretar sanciones, ¿no? Realizar la investigación y en su momento concretar sanciones contra los responsables de estas desapariciones, concretar sanciones respecto a las autoridades ministeriales responsables de estas omisiones.
un acto de disculpa pública como garantía de verdad, justicia y reparación, promover la creación de una fiscalía especializada, que eso es importantísimo como garantía de no repetición, y las reparaciones económicas. Sí, ¿cuánto tiempo tiene la Fiscal General de Justicia para responder a estas 15 recomendaciones, pero sobre todo para actuar, para realizar las búsquedas, ¿no? Y localizar, que sería lo más importante, realizar la búsqueda de estas personas desaparecidas? Sí, mira, en principio hay un término de 15 días para que la Fiscal General de Justicia nos diga, en principio, si acepta o no la recomendación. Eso es solo lo que tiene que decir por el momento. No tiene que, en estos primeros 15 días no tiene que dar cumplimiento a las recomendaciones. Ahorita lo importante es que nos diga si cumplirá o no. Y yo tengo altas expectativas de que así ocurra, porque creo que es una recomendación, como te digo, bien argumentada, racional, de ninguna manera confrontativa, creo yo que respetuosa y sobre todo propositiva para tratar de fortalecer la procuración de justicia en el Estado, que es lo importante. ¿Qué historial tiene la Fiscalía General de Justicia con respecto a recomendaciones que ha emitido anteriormente la Comisión Estatal de Derechos Humanos hacia esta dependencia? ¿Suele aceptar y suele actuar? Históricamente, la mayoría de las quejas que recibe la Comisión Estatal de Derechos Humanos son en contra de la Fiscalía General de Justicia, no en este periodo, históricamente, siempre arriba del 30%. En lo que va de mi gestión en estos 6 meses ha ocurrido algo muy interesante en la Dirección de Seguimiento de Recomendaciones, que es la dirección que supervisa el cumplimiento. En esta dirección teníamos 68 recomendaciones que ya se habían emitido anteriormente y que no tenían ningún trámite, que también estaban básicamente abandonadas. En los primeros 4 meses de mi gestión se pusieron al día, ¿no? al 100%, y actualmente ya se han cumplido 10 y 34 están en proceso de cumplimiento, ¿no? Y varias de estas corresponden a la Fiscalía. Ha habido una buena comunicación y ha habido un cumplimiento importante de este número de recomendaciones. O sea, no se ponen como Toño Cesarán, así como el alcalde Hermosillo, como gato patas para arriba, así en defensa. Yo creo que se tratan de casos distintos, ¿no? Yo creo que se tratan de casos distintos, y en todo caso yo espero que se trata de una situación muy grave, se trata de desaparición de personas, como te digo, la violación de derechos humanos más grave que podemos encontrar. Yo espero que podamos entrar en una comunicación franca y poder pues atender a las víctimas, que es lo más importante. Muy bien, entonces esta Comisión Estatal de Derechos Humanos ha emitido estas 15 recomendaciones por desaparición de personas. Tiene entonces 15 días la Fiscal de Justicia para responder si acepta las recomendaciones, y una vez, vamos a suponer que las acepta, una vez aceptadas, ¿cuánto tiempo tiene que resolver esto? Tendría 15 días más para hacernos llegar evidencias de que estas recomendaciones están en vías de cumplimiento. Sí. ¿Y si no cumple, qué pasa? Bueno, ahí mismo en la recomendación se establece que la Comisión Estatal de Derechos Humanos hay una serie de medidas como la comparecencia al Congreso, etcétera, pero yo la verdad que no estoy ni siquiera en ese escenario. Yo creo que se trata de recomendaciones serias, te digo, bien argumentadas, responsables, pues, ¿no? Y creo que va a ser posible ese cumplimiento. Muy bien. ¿Cuántas recomendaciones llevas en estos 6 meses de gestión, Luis Fernando Rentería Barragán? Estas 15 recomendaciones. 15 recomendaciones. 15 recomendaciones. ¿A la Fiscalía ha habido otras? ¿A otras dependencias, otros servidores públicos? No, estas son las primeras recomendaciones 15 que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos en estos 6 meses. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Si te parece, nos vemos en 15 días a ver si respondió. Claro que sí. La fiscal. Con mucho gusto. Gracias. Reporte 100.